Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a estar comenzando el capítulo 11 de Romanos y vamos a estar compartiendo esta vez la lectura. Les pido que podamos seguir con atención, son 24 versículos que vamos a estar escuchando ahora de esta lectura. Así que les pido que tengan su Biblia en mano y puedan seguir la lectura desde sus casas con sus propias Biblias. Escuchamos la lectura entonces de Romanos 11, del 1 al 24. Romanos capítulo 11. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel? Dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida, y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó: He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el dios Baal. Pues de la misma manera, ha quedado ahora un pequeño resto, que Dios en su bondad ha escogido. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos, como dice la Escritura. Dios los hizo espiritualmente insensibles, y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. También dice David: que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, para que tropiecen y sean castigados. Que sus ojos se queden ciegos y no vean, que su espalda se les doble para siempre. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. Así que, si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás: sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron, y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo,
pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo? En este capítulo 11, este es el último capítulo de este paréntesis que habíamos dicho que Pablo hace referido a la relación de Dios y del pueblo de Israel, capítulo 9, 10 y 11. Y en este capítulo 11, que también es bastante complejo para poder analizar, entender, pero que también tiene un sentido y un mensaje. En este capítulo 11 es como que tenemos tres grandes temas. Primero, Pablo comienza hablando de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel a pesar de su desobediencia, y incorpora acá la idea del remanente de Israel. Lo habíamos comentado en algunos capítulos anteriores, esta idea que Pablo mete acá tan profundamente. La otra idea que Pablo desarrolla en el capítulo 11 es la salvación de los gentiles a través justamente de este remanente del pueblo de Israel que ha creído en Jesucristo, y termina el capítulo 11 hablando de la restauración de Israel. Es un capítulo que tiene esta conexión tan directa entre el pueblo gentil y el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo surge este pensamiento del remanente de Israel? Y era ya todo un tema que no era nuevo, que era un tema que ya estaba instalado en el pueblo de Israel. Cuando se hablaba del remanente de Israel, el pueblo de Israel sabía exactamente a qué se refería. Y un poco el origen de esta idea había surgido justamente de estos 7.000 que fueron leales, que fueron fieles al Señor, en el relato que hace Elías, justamente cuando está esa parte tan difícil, que le tocó vivir a Elías, con respecto a aquellos mandatos y la manera en que el pueblo de Dios desobedece y justamente da la espalda a Jehová, el Dios de sus ancestros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para seguir a los dioses de Baal. Justamente los relatos que hace acá Pablo, desde los versículos 2 hasta el 5, habla de ese momento del relato. Y fíjense que en el versículo 3, cuando Pablo hace la referencia a Elías, dice que Elías invoca a Dios diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. En ese momento en que Elías estaba diciéndole con todo el pesar: pero Señor, tu pueblo mató a tus profetas y ha dado la espalda a todos tus preceptos y han derribado tus altares de una manera de negación total, después de tanto que habían vivido. Y entonces, versículo 4, dice: pero, ¿qué dice la divina respuesta? Dios le dice a Elías: me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y el versículo 5, Dios le dice: no, Elías, no te confundas, no fuiste el único, no estás solo. Hay 7.000 hombres que no doblaron su rodilla. Acá, interesante ver en la manera en que está escrito: me he reservado, dice, me he reservado 7.000 hombres. Y el versículo 5, y dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y acá es donde Pablo mete esta idea del remanente. Pablo dice, bueno, así como fue en ese momento, también lo hubo a lo largo de la historia, muchos momentos en que hubo hijos de Israel, del pueblo de Israel, que se mantuvieron fieles. El remanente siempre se refirió a estas personas que no habían abandonado su fe y no le habían dado la espalda al Señor. Es interesante este concepto que el pueblo de Israel ya tenía incorporado. Hay unos versículos que son realmente tremendos y que son muy parecidos entre sí, que
que hacen referencia justamente al remanente de Israel. Cuando uno lee en Amós, capítulo 9, los versículos 8 al 10, ahí es donde Amós dice que Dios ha tamizado a los hombres con una tamiza de grano para ver cuáles eran los hombres buenos que habían quedado después de todo aquello. En Miqueas, capítulo 2, versículos 12, Miqueas tuvo una visión de Dios reuniendo el remanente de Israel. En Sofonías, capítulo 3, los versículos 12 y 13 también hace referencia de esta idea del remanente de Israel. Y yo quería compartir con ustedes en Miqueas capítulo 5, los versículos 2 al 4 primeramente, cuando habla justamente del remanente y hace referencia a esto. Por eso le decía que estaba instalado ya el concepto del remanente. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán a los hijos de Israel. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Dios de Jehová, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta es una profecía que se lee justamente para Navidad. Pero fíjense lo que dicen los versículos 7 y 8, justamente de Miqueas capítulo 5. Empieza diciendo: el remanente de Jehová, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre las hierbas, las cuales no esperan a varón ni guardan a los hijos de hombres. Versículo 8. Asimismo el remanente de Jacob, dos veces, empieza el versículo 7 y versículo 8. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escapare. Fíjense que está hablando de que de este remanente de Jacob, acá en Miqueas capítulo 5, de este remanente va a nacer el Mesías. Y que de ese Mesías van a ser los pueblos de la tierra, van a ser bendecidos como rocío en medio de ellos y como lluvia en medio de las naciones. Qué importante es que este concepto del remanente estaba instalado. Por eso es que Pablo rescata esta idea de que, bueno, Dios no desecha al pueblo de Israel. Justamente de este remanente, de aquellos que fueron elegidos y que, justamente como dice el versículo 5 de Romanos 11, de este remanente actual, dice Pablo, de este momento, es que ahora hay un remanente escogido por gracia de Dios, para que la obra transformadora de estos cumplimientos de las profecías de Miqueas se puedan dar justamente al resto de la humanidad. Es importante que podamos entender que esta idea, este argumento que Pablo pone aquí, realmente era muy importante. El argumento de Pablo es que no es la nación judía la que ha rechazado a Dios, sino que es parte de este pueblo a lo largo de la historia, hombres y personas que han dado la espalda al Señor, pero que los verdaderos judíos no son la nación entera. Este es un concepto que se viene repitiendo, sino que hay un remanente que es fiel y es leal al Señor. Y justamente tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los que no son el remanente? Con el resto de Israel que ha endurecido su corazón. Fíjense lo que dice con estas palabras, ¿no? El versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, lo que Israel estaba buscando desde tiempos no lo consiguió. Ahora, aquellos
que se acuerdan que la palabra escogido significaban aquellos que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sí lo habían alcanzado, y los demás habían sido endurecidos. Este es un concepto que hasta si uno lo mira así literalmente, parece como que Dios endurece el corazón de las personas, pero justamente las personas que tienen su corazón endurecido son aquellos que han negado, por más que han visto y han vuelto a ver este mensaje de salvación, y teniéndolo delante de sí, no lo aceptaron. Y esto yo lo vuelvo a decir, lo hemos tocado en otro capítulo de Romanos, no era nuevo. Justamente Pablo vuelve con esta idea de los corazones endurecidos del pueblo de Israel. Escuchaba como una explicación a esto, ¿no? Cuando uno habla de los corazones endurecidos, por ejemplo, podemos tomar un ejemplo que creo que es del común de los día a día. Por ejemplo, una persona que es adicta al juego. Una persona que, por ejemplo, va al casino con su sueldo, lo juega y lo pierde. ¿Qué hace? ¿Cuál es la lógica de esta persona? Dice, bueno, esta noche vuelvo, empeño mi auto y recupero desde el juego lo que perdí del sueldo y vuelvo a mi casa, sin que mi señora se enoje ni se entere, vuelvo con lo que perdí del sueldo y recupero el valor del auto. Ahora, ¿qué pasa? Vuelve al otro día a jugar y pierde no solamente el sueldo, sino que también pierde el auto. Y la lógica de la persona que está endurecida, que tiene justamente esta manera de pensar que no la puede cambiar, y va y juega, y cada vez que va, en realidad peor se pone y sigue perdiendo. Acá hay algo interesante que tiene que ver con esto del corazón endurecido. Esta es la persona que está tan acostumbrada a pensar siempre lo mismo que no puede ver otra salida, aún teniéndola delante de sí. En el versículo 7, endurecidos, pertenece al verbo en griego porún. El nombre porosis nos da el significado más claramente. Es una palabra médica que significaba el callo. ¿Se acuerdan lo que es el callo? Se aplica específicamente al callo que se forma alrededor de una fractura cuando se ha roto un hueso. La formación dura que ayuda a fortalecer esa fractura. Y yo pensaba en esto. El endurecido, ¿vieron cuando una persona no puede quebrarse, no puede dejar de dar vueltas sobre sus mismos problemas? Es que hubo una fractura, hubo algo que la rompió, hubo algo que la dañó, y el callo justamente la hizo quedarse en ese lugar y quedó endurecido con esa fractura, que no la puede superar. Y por ahí vive torcida toda su vida porque el callo no la puede dejar enderezar. Ahora, justamente lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es que no se trata de poner un callo, algo que vos fabriques para tratar de soportar esto quebrado que tenés en tu vida. La palabra de Dios nos promete que Él hace todas las cosas nuevas. Un hueso quebrado, Dios lo hace nuevo. Dios lo restituye. Dios pone cosas nuevas en nuestras vidas. Por eso tiene que ver con esto de la idea de que Pablo habla de que los corazones endurecidos. Hay cosas que ellos estaban viendo, el pueblo de Israel, y no la podían, y teniéndola delante de sí, no podían darle otra explicación que seguir con lo mismo que hacían por siglos de querer cumplir la ley para agradar a Dios. Hay un pasaje que es muy duro. En Juan capítulo 12, Jesús, en los versículos 36 en adelante, Jesús le dice esto a las personas que lo estaban escuchando y a los discípulos. Estas cosas habló Jesús, dice, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Si había algo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel en ese tiempo y con Jesús y con las señales que había hecho, era que no vieran con los ojos de siempre, sino como dice acá, para que no vean con los ojos, sino para que entiendan con el corazón y que se conviertan y dejarse sanar por el Señor, dice. Y el versículo 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, y muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, muchos creían, habían entendido el mensaje, pero por miedo a la religiosidad de los fariseos no lo querían confesar, no lo querían poner a la luz. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí es un punto importante. No se trata de buscar la gloria de los hombres, la religiosidad, sino que se trata de buscar la gloria de Dios. Por eso es que ellos seguían endurecidos en sus pensamientos. Pasamos al otro punto en que Pablo aborda ahora sobre la salvación de los gentiles. Versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, los cuales yo soy el apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Pablo se pone en este lugar y dice, yo soy apóstol de los gentiles. Yo estoy en este lugar llamado por el Señor para ser apóstol de los gentiles. Y fíjense lo que dice los versículos 16 y 17. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Versículo 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Acá había un concepto que también era importante entender. Pablo utiliza dos figuras, la de la masa y la del olivo. Cuando en Levíticos se hablaba de que toda la comida debía ser consagrada a Dios, lo que se hacía era, antes de cuando se empezaba a amasar el pan, se dejaba una parte y esa parte se consagraba al Señor. La primera parte. Ahora, consagrada esa primera parte, todo lo demás quedaba consagrado al Señor. Igual que con el olivo, no era que toda la plantación tenía que estar consagrada, se dejaba el primer brote consagrado al Señor, consagrado a Dios como ofrenda, y todo lo demás ya quedaba automáticamente, vamos a decir, consagrado al Señor. Y Pablo utiliza esto, dice, de este principio consagrado al Señor en los profetas, en Abraham, Isaac y Jacob, en esta línea que Dios venía desarrollando, todo el pueblo quedaba consagrado, pero justamente el pueblo le había dado la espalda. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, bueno, pero de esta parte primera consagrada, sigue y sigue consagrando aún hoy a los gentiles que son parte de este mensaje, parte de esta historia y de este recorrido del remanente de Israel hasta llegar a la salvación. Y justamente le dice, y ustedes que eran un olivo silvestre, ahora son injertados en este olivo santo que ya estaba consagrado desde los siglos con anterioridad. Y el versículo 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Como diciendo, a ver, si vos sos gentil, tenés que entender que entraste en esta parte de la historia porque hubo una transformación y hubo una historia y ahora estás siendo parte de esta historia. Ahora respetá la historia. Y esto tiene que ver, y con esto quiero terminar, tiene que ver con
esta parte que muchas personas dicen, no, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el cristianismo. Y tiene que ver. Todo tiene que ver. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen que ver en esta historia de la transformación. De la transformación que Dios ha hecho y sigue haciendo al día de hoy. Justamente el comentarista Barclay escribe acerca de esto, dice, hay muchas cosas en este capítulo 11 que son recónditas y difíciles de entender, y es verdad. Piensa en figuras que están completamente fuera de nuestro mundo, pero una cosa está clara como el cristal, la conexión entre el judaísmo y el cristianismo, la conexión entre lo viejo y lo nuevo. Aquí está la respuesta de aquellos que desean descartar el Antiguo Testamento como un libro simplemente judío, sin pertenencia para el cristianismo. La nueva fe creció de la vieja. Esto que veníamos hablando, este nuevo olivo, esta nueva masa, esta nueva transformación, viene justamente de un origen, de lo primero. La fe judía es la raíz de la cual surgió el cristianismo. Una cosa no puede ser sin la otra. La consumación solo llegará cuando el olivo silvestre y el doméstico sean uno solo, y cuando no queden más ramas sin injertar del tronco paterno. Esto es un poco lo que apunta la última parte del capítulo 11. Y tiene que ver con esto, con este pensamiento fuerte que Pablo está expresando aquí. Los gentiles somos partes que nos agregamos a esta historia por la gloria de Dios. Ya profetizada, como leímos antes en Miqueas capítulo 5, que de este brote, de esta parte del remanente, nace el Creador, nace el Salvador, nace este Señor que es el Señor de la historia, por el cual nosotros tenemos entrada a esta vida pensada por Dios. Qué importante es que podamos terminar pensando en esto. No somos nosotros los que sustentamos la raíz. No, somos parte, como dice acá este versículo tan importante. Somos parte. Así que siempre es importante entender de dónde venimos y cuál es la historia y por qué hubo tantas personas que como el remanente de Israel se jugaron en momentos difíciles sosteniendo la fe. Qué importante es que podamos apreciar y reconocer que si nosotros estamos hoy aquí teniendo este evangelio y esta palabra es porque mucho antes que nosotros hubo remanentes, personas que han sostenido la fe así en forma jugada, que han dado su vida para que este mensaje siga firme hasta el día de hoy. Y es parte de nosotros hoy entender que esta historia que nosotros hoy, en este siglo, en el año 2020, podamos seguir sosteniendo esta fe para que otros a continuación sigan entendiendo esta parte importante de lo que Dios quiere seguir haciendo y transformando en la misericordia y en el amor de Cristo Jesús. El Señor te llama a proclamar un evangelio, a entender de dónde venimos, a entender que somos parte de esta historia de transformación de la era de la gracia que Dios está teniendo en este tiempo. Quiera Dios que la aceptes, que la hagas tuya y que el Señor te sostenga. Terminamos con una palabra de oración. Y amado Dios, te damos la gloria y la honra, porque entendemos, oh Señor, que en ti podemos estar seguros y confiados. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos utilices a nosotros para ser parte de la historia de la transformación de este tiempo, que podamos nosotros proclamarte a ti como Señor y Salvador. Y te damos gracias, Padre, por tantas vidas antes que nosotros que han sostenido este evangelio poderoso, para que nosotros hoy podamos tenerlo como mensaje transformador para nuestras vidas y para vidas de otros. Señor, te damos a ti la gloria y la honra, y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos siga sosteniendo y dando luz para llevar luz a otras personas. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén. Que el Señor les bendiga.